¿Qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a presentar el problema 7.4 del capítulo 7 del libro Neural Network Design del autor Martin de Hagan. Este video corresponde a la presentación para la materia de sistemas neurodifusos. Muy bien, entonces en este problema voy a permitir leerlo. Dice que en la parte 7.7 se demostró que las redes pueden ser entrenadas mediante la regla de Hebb para las memorias autoasociativas, utilizando se demostró que se puede utilizar vectores binarios, es decir, con ceros y unos. Entonces nos pide que repitamos el ejercicio 7.1 utilizando pues números binarios, ¿no? Ceros y unos. Entonces, bueno, en el ejercicio 7.1 tenemos lo siguiente, dice que consideren los patrones que se dan. Aquí tenemos a los patrones que se dan. Es el patrón 1 y el patrón 2. Nos pregunta si son ortogonales. Nos dice que utilicemos la regla de Hebb para diseñar una red de autoasociación para estos patrones y que probemos la operación de la red con el vector que nos dan, una imagen que nos dan más abajo. Entonces, bueno, para estos patrones y utilizando ahora los valores binarios, pues se van a utilizar ceros y unos y los cuadros blancos representan un 0 y los cuadros azules representan un 1. Entonces sabemos que tenemos que representar ese patrón en un vector columna, pero bueno, aquí los ponemos como fila para el procesamiento de las operaciones. No se va a demostrar que son ortogonales hasta el final porque tiene que ver el resultado eh, con el análisis del ejercicio. Entonces, bueno, tenemos a los dos patrones, entonces P1 lo tenemos como esos dos vectores que están aquí. Y bueno, tenemos que formar una matriz P que represente los dos vectores de manera que cada columna representa un patrón. Entonces aquí lo tenemos. Aquí tenemos a la matriz P. Y bueno, sabemos que para la regla de Hebb, para las memorias autoasociativas, la salida tiene que ser igual a la entrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos cómo se representa esa ecuación, pero justamente en la parte 7.7 se demostró que para utilizar valores con la función hard limit, con valores binarios entre 0 y 1, se tiene que modificar esa ecuación para la matriz de pesos W con el siguiente formato: W' por el P' más el bias o B es igual a la nueva matriz de pesos. Ok, entonces bueno, esa matriz de pesos prima o la nueva es dos veces la matriz de pesos usual, como viene en la ecuación anterior que está aquí. Y el bias pues es el signo, o sea, menos la matriz W por un vector de unos, ¿no? Entonces bueno, aquí armamos la matriz W, que es el vector P que teníamos aquí arriba, la matriz P, perdón, por su transpuesta. Y bueno, formamos la matriz W, pero pues sacamos W' que es el doble de esa matriz y sacamos con un vector de unos el bias. Entonces bueno, aquí lo tenemos. Tenemos por fin que W' es esta matriz y el bias es este vector columna. Entonces bueno, tendríamos ya lista nuestra red y la tenemos que probar con el patrón que se muestra a continuación. Como vemos, no coincide con ninguno de los dos. Podría verse como un patrón con ruido. Entonces esperaríamos que se pareciera o que se acercara más a uno o a uno u otro patrón, ¿no? Pero bueno, veremos que no es así. Bueno, ese patrón lo podemos representar como un vector de la siguiente manera, con un vector columna de la siguiente manera, el P objetivo, un vector de unos, ¿no? Porque todos los cuadritos están en azul. Entonces, bueno, aplicamos el hard limit a la salida. ¿La salida qué es? Bueno, ya sabemos que la salida es W' por el vector que vamos a probar, que es este con ruido, más el bias, ¿no? Entonces, aquí la tenemos. Salida es W' por P objetivo más el bias. Y eso es 3, 3, 5 y 2 como vector columna. Entonces, bueno, vamos a aplicar la función de decisión y para este caso usamos hard limit. Aquí lo tenemos codificado abajo, la función hard limit. Si
llega a la entrada un valor menor que cero, la salida es cero, y si es otro caso, si es mayor o igual que cero, la salida es uno. Entonces le metemos la salida que tenemos con el patrón que queremos meter, que es P objetivo, y bueno, el resultado es un vector de unos. Quiere decir que no asocia con ningún patrón entrenado la red. Y el análisis que se puede hacer de esto es que realmente lo que sucede es que los vectores son linealmente dependientes. O sea, no son, más bien no son ortogonales porque su producto punto pues no da cero. Como vemos, aquí realizamos el producto punto y de hecho el producto punto da uno, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, sabemos que cuando se meten patrones que no son vectores ortogonales entre sí, el error aumenta, ¿no? Y sobre todo cuando los ortogonalizamos, bueno, pues minimizamos el error. En este caso, pues no se hizo, pero ese es el objetivo de este ejercicio, ver que si no se ortogonaliza, el resultado no es pues confiable, ¿no? Entonces, bueno, este correspondería al ejercicio 7 del equipo de 7.4 del equipo de los miopes para la materia de sistemas neurodifusos. Muchas gracias.